Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cuando pasan 17 minutos aproximadamente de las 12 del mediodía, entramos ya con esta sintonía de fondo en el programa Guanil, programa sobre patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura que hacemos desde Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy nos acompaña en este programa Milagros Estupiñán de la Cruz, que es técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, historiadora y arqueóloga. Muy buenos días, Milagros de la Cruz. Buenos días. Bienvenida a este espacio que hoy se va a hablar, nos vas a hablar del mundo aborigen, de los orígenes y asentamientos de la población de Fuerteventura y, si tenemos tiempo, del poblado de la Atalayita, ¿no? Sí. Ese es el tema, el contenido del programa de hoy, sí. Milagro. Uh-huh. Tú eres historiadora, nos decías, conoces perfectamente la historia de la isla de Fuerteventura y, aparte de eso, arqueóloga. Llevas tiempo trabajando en las dependencias de patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Sí. Uh-huh, efectivamente. Pues bien, pues nada, Milagros, defínenos entonces qué es patrimonio arqueológico y las medidas de protección. Bueno, pues tal y como dispone la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, el patrimonio arqueológico pues serían todos los bienes culturales susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. En Fuerteventura, estos bienes culturales, aparte del patrimonio geológico y paleontológico, pues serían todos los objetos y lugares relacionados con el pasado aborigen de Fuerteventura. Esta misma ley también dispone qué figuras de protección debemos aplicar al patrimonio arqueológico, y que serían principalmente dos. Sería a través de la declaración de bien de interés cultural y a través de las cartas arqueológicas. Digamos que los lugares y los objetos más relevantes del patrimonio arqueológico se declararán bien de interés cultural, que es la máxima categoría, y el resto de los bienes se protegerán a través de un inventario, que son las denominadas cartas arqueológicas. El Cabildo de Fuerteventura tiene elaborada la carta arqueológica desde 1987, año en que comienzan las diferentes campañas de la carta, hasta su terminación en 1994. También tiene iniciado para varios yacimientos arqueológicos de la isla pues expedientes de incoación para su posterior declaración como bien de interés cultural. Aparte, esta ley, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, regula todo lo concerniente al patrimonio arqueológico, tanto las intervenciones arqueológicas autorizadas, como también sanciona las infracciones cometidas sobre el patrimonio arqueológico, como puede ser pues expolios a poblados aborígenes, como alteraciones a grabados rupestres.
Pues bien, nos ha quedado bastante clara la definición de lo que es el patrimonio arqueológico y en cuanto a las medidas de protección. Las medidas de protección. Sí, las medidas de existen. protección sería pues esas dos, las cartas arqueológicas, que es un inventario, y los bienes de interés los bienes de interés cultural, que normalmente se les denomina BIC. Que ya hay varios aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Hay expedientes incoados, que es para el declararlo. proceso para posteriormente lo declaran, el gobierno de Canarias es quien declara el expediente como bien de interés cultural. Bien, pues ¿de dónde procedía la población aborigen? ¿Quiénes eran los primeros visitantes, los primeros habitantes que llegaron aquí a la isla de Fuerteventura? ¿De dónde procedían, Milagros? Bueno, esta población que ocupó la isla antes del siglo XV se denominaban majos y eran bereberes originarios del norte de África. Llegaron a la isla en una fecha incierta, aunque los investigadores la encuadran en el último milenio antes de Cristo. Todavía no se sabe qué motivos le impulsaron a abandonar sus tierras y llegar hasta Fuerteventura, pero hay varias hipótesis. Una en la que dicen que fueron deportados por los romanos como castigo a las rebeliones que protagonizaban los bereberes en el norte de África cuando Roma ocupó sus territorios, o sea, el territorio del norte de África, allá en el año 146 a.C. Otra hipótesis asocia la población, con la llegada de la población a Fuerteventura, con la presencia de fenicios, púnicos y posteriormente romanos. La presencia de estos pueblos en el norte de África obedecían a razones económicas, de gran auge comercial en aquella época, como sería el pescado y un colorante denominado púrpura getúlica, que se extraía de moluscos como el tais, que comúnmente en Fuerteventura denominamos canailla. Estos productos eran abundantes en el Atlántico, en la costa africana y en el archipiélago canario. Se cree que estos pueblos trasladarían grupos bereberes a las islas, a Fuerteventura y al resto de las islas, para que recolectaran estos productos. Luego los abandonarían a su suerte y se desarrollarían o evolucionarían de forma aislada en cada isla. Es decir, que hay varias teorías con respecto a los primeros pobladores de la isla de Fuerteventura. Sí, todavía, por lo menos referente a cómo llegaron, sí. A cómo llegaron y de dónde procedían. No, de dónde procedía sí está claro, que, eran bereberes y procedentes del norte de África. Pero como existía la posibilidad de que vinieran también fenicios y romanos, o que fueran los fenicios y los romanos los que deportaron de alguna manera a los bereberes a las islas, a la isla de Fuerteventura. Sí, pero esas son teorías basadas en documentos, no, todavía no son, pues eso simplemente teorías, hipótesis. Unos opinan, los investigadores pues todavía no están de acuerdo, y no, en lo que están de acuerdo es que son del norte de África y que son bereberes, pero porque hay materiales, la cultura material ya se ha contrastado, y entonces sí, en eso sí están ya pues de acuerdo. Y de ahí surgió la raza majorera, digamos. Bueno, la raza majorera ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Sí. ¿Cómo era esta población? Vamos por parte. ¿Cómo era esta población aborigen? Características físicas. ¿Eran rubios, morenos, altos o bajos? Los majos eran de gran estatura y llevaban tanto los hombres como las mujeres llevaban el pelo largo, cortado sobre la frente. Tenían los ojos y cabellos oscuros, aunque hay algunos historiadores antiguos que señalan que las mujeres eran blancas y hermosas. A pesar de que se dedicaban al pastoreo, se caracterizaban por ser belicosos. Los numerosos conflictos internos que tenían en la isla por el robo de ganado y por los pastos convirtieron a los majos en auténticos guerreros. Tal es así que cuando llegaron los conquistadores normandos, pues mostraron una tenaz resistencia. Las armas para la guerra era pues piedras, que eran muy hábiles porque estaban desde pequeños, lo practicaban en la vigilancia del ganado. También tenían unas lanzas de madera que denominaban teseses. Los historiadores antiguos destacan pues que los majos eran fuertes y valerosos. E incluso los guerreros más valientes les denominaban altajay, y que le tenían gran estima y pues poseían un rango superior con el resto de la población. El caso más representativo que nos ha llegado a través de leyendas es el del gigante Maan, que tradicionalmente está
se encuentra enterrado en Montaña Cardone. También hay que decir que cuando llegaron los conquistadores la isla estaba dividida con 2 reinos, el de Ayose en la parte sur, en Jandía, y el de Guise en la parte norte. Ambas demarcaciones territoriales estaban separadas por una pared de piedra que está situada en el istmo de Jandía y que todavía quedan vestigios de la misma. Aunque hay también indicios documentales que indican una frontera más hacia el centro de la isla, que iría desde el puerto desde el Barranco La Torre hasta el puerto de La Peña. ¿Por qué se les llamó majos? ¿Quién empezó a llamarles majos? Bueno, los historiadores antiguos lo recogen así y ahora los investigadores están comparándolos con tribus bereberes del norte de África que tienen nombres parecidos a majo, a la etimología majo. Pero se piensa que es de un pueblo del norte de África que se denominaban así. Bien. ¿Y qué lugares eligieron los majos o antiguos bereberes? No, los majos. Los majos, para vivir y construir sus poblados en la isla. Bueno, la isla de Fuerteventura que encontraron los majos en aquella época, evidentemente no era igual que la de ahora. Tenía unos recursos naturales, tenía mayor volumen de recursos naturales que en la actualidad. Las crónicas de la conquista nos dicen que existían arroyos de agua dulce capaces de mover molinos y tenían numerosas fuentes de aguas vivas y corrientes. Sin embargo, 3 factores condicionaron a los majos para elegir el lugar donde construir sus poblados, y es el agua, tierras fértiles y la cercanía de recursos marinos. Y estos sitios, los sitios más propicios para esto serían las zonas de barranco, los malpaíses y las cimas de montaña. ¿Por qué? Porque en los barrancos tenían numerosas plantas para recolectar y agua cuando llovía. Y cuando no llovía, pues practicaban el sistema de eres que todavía se realiza en el norte de África. Este sistema consiste en la excavación de la arena del barranco para recoger el agua que está detenida entre esa arena y la roca base. Entonces, al hacer el hoyo, que no debe ser superior a 1 metro, el agua fluye por capilaridad hasta el hoyo. Y bueno, el agua se tiene que consumir inmediatamente porque desaparece. Es decir, que los majos buscaban poblados, hacían su asentamiento en poblados donde hubieran manantiales, fuentes, sí, claro, donde existiera agua para poder sobrevivir, ¿no? Sí, donde tuvieran recursos para poder sostener la familia. Los malpaíses también, hay muchos poblados en los malpaíses porque lo que ofrece sobre todo son plantas forrajeras porque como eran pastores, pues para su rebaño. El malpaís tiene la peculiaridad que en verano, debido a la humedad ambiental, se mantienen plantas entre las rocas y cuando en otros terrenos pues se agotan por la sequía. Entonces se cree que los majos utilizarán pues estas zonas para construir sus poblados, para el aprovechamiento de esas plantas. Otro motivo que piensan que fuera porque el malpaís es un sitio donde se podían esconder, era una situación estratégica, porque en aquella época pues había numerosas razzias esclavistas que asolaban las costas canarias. Ah, bien. ¿Y se podría hablar de la distribución geográfica de los asentamientos prehistóricos? ¿Se sabe en concreto en la isla de Fuerteventura dónde se establecieron? Sí, claro. Tenemos la carta arqueológica que mencioné al principio, tiene registrado todos los yacimientos arqueológicos, todos los poblados, las estaciones de grabado y todo, pues las estructuras aborígenes. Y, por ejemplo, el poblado de la Atalayita estará recogido dentro de la carta paleontológica. Bueno, sí, por supuesto. El poblado de la Atalayita pues es un yacimiento arqueológico y que se remonta a la época aborigen. Está situado en el Valle de Pozo Negro, pues sobre una colada de lava, y está al lado de un morrete de unos 200 metros de altura que se llama la Atalayita, y de ahí viene el nombre del poblado. El poblado tiene una superficie de unos 1.200 metros cuadrados y en él se registra 115 estructuras de diferentes tipologías y complejidad.
No voy a hablar de todas ellas, pero algunas, las más destacadas, sí, ¿no? la más característica de todas son las construcciones abovedadas, denominadas así porque el techumbre presenta una falsa cúpula formada por la aproximación de hiladas de piedra más o menos largas y planas. Son de pequeño tamaño, 1 metro, 1,5 metros de diámetro, de baja altura y son espacios angostos, que solamente tiene el vano de entrada, que también es estrecho y bajo. Incluso hay algunas que tienen el suelo rehundido, de tal forma que existe un desnivel entre la puerta de entrada y el interior. Eso lo hacían para poder retener el calor natural de la tierra y también para protegerse de los vientos. Estas construcciones le denominan en Jandía pues bovias, por la forma abovedada de los techos. La funcionalidad exacta de estas construcciones todavía pues no está clara. Hay algunos investigadores que piensan que no podrían servir para hábitat debido a sus pequeñas dimensiones, sino que serían lugares de almacenamiento de alimentos. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco que los historiadores antiguos nombran a estas construcciones como hábitat de los aborígenes. En caso de que fuera hábitat, pues se deduce que solamente serviría pues para dormir, para pernoctar por la noche y para refugiarse ante algunas condiciones adversas. Y la mayor parte de las actividades se desarrollarían pues fuera de lo que es el hábitat. Aunque lo utilizarán también como almacenamiento de los alimentos, ¿no? Esa es otra hipótesis. Otra hipótesis. Sí, porque son tan pequeñas pues que algunos investigadores piensan que ahí pues solamente si cabe una persona pues es para entrar y dormir. ¿Cómo se puede llegar o cómo llega un historiador a sacar estas conclusiones? Bueno, normalmente se saca por los historiadores antiguos que relatan cómo eran las construcciones aborígenes y sobre todo por excavaciones arqueológicas. ¿Y qué, digamos, utensilios, qué fósiles se encuentran en el poblado de la Atalayita? ¿Qué materiales arqueológicos? O materiales arqueológicos, sí. Bueno, la Atalayita fue excavada hace ya un tiempo, en los años 60 y 60-70, y se ha sacado pues muy poco material. Las excavaciones tampoco fueron muy prolongadas en el tiempo y se ha sacado sobre todo material cerámico. Lo que pasa es que fragmentado. No se ha sacado pues vasijas enteras. También hay cuentas de collar, de conchas marinas y poco más. De todas maneras, el poblado no está en su totalidad excavado. Se ha hecho unos cortes, pero incluso con una metodología pues un poco antigua. ¿En qué condiciones está en estos momentos y, digamos, qué dimensión tiene el poblado? ¿En dimensión en qué sentido? Extensión. Es que tiene pues eso, 1.200 metros cuadrados. También hay que hablar del poblado, que el poblado fue reutilizado. O sea, es de la época aborigen, pero el poblado fue reutilizado posteriormente, después de la conquista y colonización, por pastores que se dedicaban pues mantenían casi las mismas pautas en la conducta, en el cuidado y mantenimiento del ganado que los aborígenes. Además, el poblado está situado en una zona que son tierras comunales o del mancomún de los vecinos, que tradicionalmente le denominan costas ganaderas. Y ahí también muchos pastores de la isla se trasladaban por temporada para aprovechar los pastos con su ganado y ocupaban pues el poblado como el de la Atalayita. Y entonces pues fueron poco a poco pues reformando para sus necesidades, cambiando las estructuras del poblado, pues encima de una construcción aborigen, o cogían piedras de las construcciones aborígenes y hacían corrales para camellos, corrales para cabras, toriles, gateras. Incluso hay una vivienda tradicional que se destaca muchísimo del resto de las construcciones aborígenes porque presenta una planta de tendencia cuadrada, a diferencia del aborigen, que es de tendencia circular o elíptica. Y, por ejemplo, también tiene otro elemento añadido que es la cocina, aunque de forma rudimentaria, y que eso pues no existe en las construcciones aborígenes. Sí. Y quería decir también que, dada la importancia del poblado,
en el contexto cultural de la isla, pues el Cabildo decidió en el año 94 iniciar los estudios pertinentes para crear un centro de interpretación. Entonces, para ello, pues acondicionó el poblado, hizo senderos, restauró pues construcciones abovedadas, incluso la vivienda tradicional también la restauró, y próximo al poblado edificó lo que sería el centro de interpretación, y para que no tuviera pues impacto ambiental lo construyó subterráneo y en forma de una campuesa. Bien, y el poblado de la Atalayita queda mucho por descubrir ahí todavía, por excavar, por investigar. Sí. Todavía falta, pues, el poblado es grande, es grandísimo, pero se necesita también zonas por excavar y por investigar también. ¿Se está trabajando, se pretende trabajar en esta línea de investigación? Se está haciendo, por ejemplo, los paneles del centro de interpretación ya están elaborados y están puestos en lo que es el edificio del centro de interpretación. No sé en el futuro si se seguirá investigando y aportando más datos. Creo que sí. Bien, ¿qué nos aporta Milagro? ¿Qué nos aporta a nuestra historia, digamos, a la actual, ¿no? La prehistoria? ¿Qué nos aporta a la actualidad, en concreto, el poblado de la Atalayita? Bueno, ¿qué nos aporta? Sí, en el poblado de la Atalayita podemos ver la evolución desde la época aborigen hasta la época histórica, o sea, todo lo que es el mundo del pastoreo y prácticamente lo que se denomina apañadas, cómo vivían los pastores y todo eso, pues eso se puede ver incluso se puede ver físicamente en la construcción en las construcciones de la Atalayita, porque puedes ver cómo se fueron modificando y cómo fue cambiando, la evolución en el poblado, cómo fue cambiando a través del tiempo, pues determinadas estructuras. Es que nos queda patrimonio para largo rato, para investigar, ¿verdad? Para investigar en Fuerteventura queda, pero muchísimo. E incluso en el patrimonio etnográfico, que está también muy vinculado en ciertos aspectos con el patrimonio aborigen de la isla. Milagros, ya para ir cerrando el programa, ¿tú crees que la identidad cultural se está perdiendo en la isla de Fuerteventura? Te lo pregunto a ti como historiadora, como mujer, digamos, que conoce perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, es que esa es una pregunta también que vamos. Bueno, es que parece ser que de 80.000 habitantes, 80.000 y algo habitantes que tiene la isla de Fuerteventura, parece ser que solo exclusivamente unos 15.000 son majoreros, son unos datos que nos han aportado. Sí, pero vamos, yo pienso que la identidad cultural no es por la cantidad de personas, sino lo principal es que conozcan lo que es el patrimonio cultural de la isla. Yo creo que el desconocimiento es lo que hace que se pierda pues nuestro patrimonio. Lo importante es que lo conozcan, primero que lo conozcan, después que lo protejan y después que lo divulguen. No tiene por qué ser el cabildo, sino las mismas personas de aquí. El desconocimiento es lo que creo yo que hace pues que perdamos la identidad. Ya el desconocimiento, Sí. no la desaparición de la población. No, porque incluso una persona de afuera puede también entender nuestro patrimonio. No tiene por qué ser claro. Y nosotros tenemos pues que somos de aquí, pues enseñárselo, Vale. para que lo valore y lo respete, claro. Claro, sin embargo, los yacimientos que se encuentran no se pueden dar a conocer a la población tampoco. Bueno, yo No se soy puede. de la opinión que la Atalayita porque se va a abrir como centro de interpretación, que es lo que se pretende, pero mientras no haya una protección pues adecuada, yo soy de la opinión de no decir dónde están los poblados, ni las estaciones de grabado, ni pues nada de lo que pueda, porque hay de todo. Hay gente que lo respeta y hay otros que no. Claro, pero también la visita, eso deteriora a los poblados, ¿no? La visita masiva de la gente que aquí en tal sitio hay un poblado aborigen, vamos a visitarlo. Eso también perjudicaría a la investigación, por un lado. Sí, pero por eso los poblados que se pongan al público pues para la visita, pues se acondiciona, se va por unos senderos y de ahí no puede pasar. No es que puedas ir a las construcciones aborígenes y entrar dentro y recoger material. Ya sería visitas guiadas y por unos senderos en los que no se podría salir de ahí.
se van a condicionar algunos de los poblados que se han encontrado para la visita al público? La Atalayita. Solo Por exclusivamente. ahora la Atalayita, en el futuro, me pienso que más. Pero ahora en mente, pues la Atalayita. Pues Milagros Estupiñán de la Cruz, que es técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, historiadora, arqueóloga en concreto, pues muchísimas gracias por habernos dado toda esta información hoy con respecto al mundo aborigen, sus orígenes y asentamientos de la población en la isla de Fuerteventura, y hablarnos también del poblado de la Atalayita. Te lo agradecemos enormemente, porque seguro que hay muchos oyentes interesados en conocer de dónde venimos, para saber quiénes somos y quiénes seremos en el futuro. Nada, pues gracias a ustedes. En el próximo programa se hablará del mundo aborigen, de las estrategias económicas en la isla, del pastoreo y la pesca. Creo que nos vas a acompañar tú también, Sí, Milagro, sí, el próximo viernes. Interesante va a estar este tema, porque sobre todo saber cuáles eran las bases de la alimentación del mundo aborigen, pues sería importante para saber cómo se fueron reproduciendo, ¿no? Sí, sobre todo porque va a haber muchas cosas que todavía se están realizando y que se hacían desde la época aborigen. Pues muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Milagros, y hasta el próximo viernes en este programa dedicado al patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura, Guanil. Radio Sintonía.